Quiero saludar a nuestra próxima invitada, porque esta información de la que acabamos de mencionar es, a decir de muchos, un logro absolutamente importante, sobre todo para los defensores de derechos humanos y para todas aquellas organizaciones que tienen años exponiendo la violación de derechos humanos en Venezuela. Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch. Tamara, bienvenida. Gracias por estar una vez más en la tarde. Buenas tardes, Irania. ¿Cómo estás? Bueno, hay mucho de Venezuela en la semana de hoy, pero quería comenzar dándole preponderancia a esto que ha ocurrido. ¿Es la primera vez que esto ocurre en un país latinoamericano? Es decir, ¿es la primera vez que se designa una comisión investigadora para seguir lo que ha ocurrido en un país de nuestro continente? Esta es una medida excepcional que se ha dado en los casos más graves de violaciones de derechos humanos a nivel global. Existe este tipo de mecanismos para Myanmar, Siria, Corea del Norte, y la situación en Venezuela es tan grave que hemos llegado a crear un mecanismo de esta naturaleza en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Tamara, ¿qué va a permitir esta resolución que se ha tomado el día de hoy de nombrar esta comisión investigadora? Esta comisión es muy importante porque es un paso lógico después de tanto diagnóstico. O sea, ya sabemos qué es lo que está pasando en Venezuela, hay abusos sistemáticos. Lo dijo la alta comisionada Bachelet en su informe, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho las organizaciones, los periodistas en Venezuela. Entonces, una vez que tenemos un diagnóstico tan claro, tenemos que empezar a dar pasos fuertes hacia que se haga justicia, hacia la rendición de cuentas. Y esta comisión lo que puede es hacer una investigación exhaustiva que le permita determinar responsabilidades individuales y juntar evidencia que pueda luego ser compartida con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La pregunta es cómo investigar si el régimen o sus representantes ya han dicho que esta comisión no va a entrar y que ellos de ninguna manera van a colaborar. Esto es muy interesante. Por un lado te diría que en principio lo ideal sería que entren, pero aún si no ingresan al país, tienen la posibilidad de hacer una investigación exhaustiva, como hicieron en algunas de estas crisis globales de derechos humanos que te mencionaba antes, produciendo informes muy contundentes, y en el caso de Venezuela estamos hablando de una crisis que ha generado un éxodo de 4 millones de personas, más de 4 millones de personas, con lo cual hay amplia evidencia fuera del país para documentar lo que está pasando. Pero además es interesante ver esta combinación, o sea, esta resolución de la mano de otra resolución que fue aprobada ayer, que fue impulsada por Venezuela y con Irán, donde ellos se comprometieron a abrirse al escrutinio y a la presencia de Michelle Bachelet. Entonces hay que ver ahora cómo hacen para salirse de sus propios compromisos, sabiendo que si lo hacen, la respuesta de la comunidad internacional ya fue advertido, será mucho más dura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa resolución que mencionas, que se había aprobado el día de ayer, propuesta por Irán, con Venezuela detrás, o el régimen de Venezuela detrás, a la que se ha aprobado el día de hoy? La resolución que se aprobó ayer a instancias de Venezuela y de Irán, te diría, es una resolución light, donde en una movida política muy astuta del régimen de Maduro, trataron de convencer a la comunidad internacional que estaban dispuestos a la apertura, dispuestos a que Bachelet y su equipo llegaran al país. Pero si te fijas en los detalles de esa resolución, lo que hacen es referirse a un memorándum de entendimiento que firmaron las autoridades del régimen con el equipo de Bachelet, donde solo dicen que dentro de los 30 días van a negociar un plan futuro de trabajo. O sea, en realidad no se habían comprometido a nada y pretendían con esa resolución lavarse las manos y tratar de diluir la presión internacional. Y lo que pasó fue el mejor resultado posible para quienes estamos impulsando las investigaciones a nivel internacional. Y es que se dieran las dos cosas. Se dio una resolución donde Venezuela dijo que se comprometía a la apertura, aunque más no sea del pequeño equipo de Bachelet que pretendían dejar, y una resolución durísima, promovida por el Grupo de Lima, que tiene que llevarse
todas las flores por haber impulsado esto fuertemente en Ginebra, donde se crea esta misión de determinación de los hechos, como se llama formalmente, y la resolución dice explícitamente que si Venezuela no colabora con Bachelet y no colabora con estas investigaciones, se dará un paso incluso más fuerte, que es la creación de una comisión de investigación. Entonces, hoy están jugadas todas las cartas con un mensaje clarísimo hacia el régimen de Venezuela, que es: la justicia está llegando y si ustedes no colaboran, la presión va a aumentar. La justicia está llegando. Me quiero quedar con esa frase. Tamara, el embajador del régimen en Ginebra, el señor Valero, ha dicho que esto no es más que una iniciativa que vulnera los principios de respeto, la soberanía y la no injerencia entre los estados. ¿Es una injerencia? Pregunto, resumiendo todo lo que dijo. Es una tontería ese argumento, porque cuando estamos hablando de derechos universales no existe tal injerencia y no se puede jugar la carta de soberanía. Estamos ante una responsabilidad colectiva de proteger derechos de una población que los viene sufriendo no desde ayer, sino desde hace varios años, y ante una situación de abusos sistemáticos. Aquí hay un patrón de abusos contra la población que se viene documentando hace un tiempo, que viene de la mano de una emergencia humanitaria que no tiene precedentes y que las autoridades no han sabido abordar. Entonces, en este contexto, hablar de soberanía en vez de lo que uno esperaría de cualquier gobierno decente, que es asumir la responsabilidad, no merece la menor respuesta, te diría. ¿A quién corresponderá, Tamara, nombrar esta comisión? ¿Cómo van a escogerse sus miembros? La decisión de los miembros la hace el presidente del Consejo de Derechos Humanos. La resolución dice que tiene que estar operativa inmediatamente. En la práctica, este proceso puede demorar un mes. Los expertos son sugeridos por la Oficina de la Alta Comisionada, pero evidentemente quienes han tenido una alta participación en que esto se dé, como son los gobiernos del Grupo de Lima, nosotros, organizaciones de sociedad civil, haremos un esfuerzo enorme por proponer a expertos independientes y serios que puedan hacer este trabajo. Tienen un presupuesto de más de $2 millones y un mandato para presentar un informe de acá a un año. Entonces tienen todos los elementos para que esto salga bien, y tu punto es muy importante. El próximo paso es quién va a liderar estos esfuerzos. Tamara, podemos decir que hoy es un día, ¿cómo calificarlo? Icónico, simbólico, un día en que podemos hacer un punto y aparte, un día para celebrar, sobre todo para las organizaciones como Human Rights Watch, que han defendido los derechos humanos o que han tratado de exponer a la luz pública lo que pasa en Venezuela? Hoy es un día donde podemos hablar de una buena noticia sobre Venezuela, que no es muy habitual, la verdad, y definitivamente es un día que para nosotros es una victoria para las víctimas, que están buscando justicia y que hace años vienen sufriendo los abusos del régimen. Estas víctimas hoy están un paso más cerca de que se haga justicia y que los responsables de estos abusos en algún momento rindan cuentas por los delitos que están cometiendo. Quiero agradecer a Tamara Tarasiuk, investigadora senior para las Américas de Human Rights Watch, por estar con nosotros. Gracias, Tamara, por tu amabilidad de siempre. Gracias a ustedes.